Muy bien, Dios le bendiga, mis hermanos. Llegamos al momento de escuchar la predicación de la palabra de nuestro Dios. Y hoy voy a hacer algo que nunca he hecho. En más de, no sé cuántos serían, 2,000, 3,000 predicaciones. Nunca he hecho esto. ¿Qué será? ¿Qué será? Sí, les puse en duda, ¿verdad? Bueno, no, saben que voy a predicar la palabra, de eso no hay duda. Pero la novedad de hoy, voy a predicarles 3 capítulos de la Biblia en un solo sermón. Ay, pastor, ¿va a ser vigilia? Los que me conocen en los miércoles, a veces en Daniel, dilatamos una semana completa en un verso. Así, ¿cómo vamos a hacer 3 capítulos en un solo sermón? Intentaré hacerlo. Tal vez no leemos cada versículo, pero vamos a hacer el intento. Y a la verdad, no supe cómo iniciar este mensaje porque abarca tantas escrituras. Así que vamos a orar para que Dios bendiga esta predicación. Luego vamos a entrar y presentar el tema de hoy. Oremos. Padre Celestial, gracias porque tu palabra es inspirada, es preservada y es traducida a nuestro idioma. La tenemos en nuestras manos, nuestros regazos. Y Señor, hemos llegado al momento de poner atención a tu santa palabra. Sabemos que desde Génesis, Apocalipsis, todo es para nuestro provecho. Hay algo que podemos aprender. Y Señor, tú sabes lo que he estudiado, lo que he preparado en estas hojas de notas y quiero que sea de bendición para mis hermanos. Tal vez una forma no tan ortodoxa de presentar las verdades, pero Señor, yo sé que tu palabra tiene poder. Así que ayúdanos a entender las verdades que están, Señor, presentadas en estos capítulos que vamos a estar leyendo y estudiando. Y te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Busquen sus Biblias, 1 Samuel capítulo 4, y pueden poner un marcador allá. Ahí estaremos, 1 Samuel 4, 5 y el capítulo 6. Parece ser gran tarea, ¿verdad? Abarcar 3 capítulos en un solo sermón. Pero la verdad, hay una progresión natural en estos 3 capítulos y estaba contemplando, ¿verdad?, sobre estos capítulos y en fin, el tema central, el objeto mencionado en cada capítulo, 4, 5 y 6, y es el arca de Dios. Para los que conocen un poco la historia, es el arca de Dios que está en vista. Y hasta luchaba con poner un título que Michael se me pregunta cuál es el título para ponerlo ahí. Dije yo, no es tan profundo, es algo superficial. Hay mucho que vamos a ver y explicar, pero abarca tanto. Los filisteos y su trato con el arca de Dios. Los filisteos y su trato con el arca de Dios. Primeramente, antes de entrar lo que pasó en estos capítulos, quiero que entiendan lo que era el arca de Dios para el pueblo de Israel. Así que con su lugar en Samuel, va en Éxodo capítulo 25 y van a ver de dónde originó la idea de este arca del testimonio, arca del pacto, arca de Jehová, tiene varios nombres, y van a ver que fue Dios mismo que mandó a construir esta caja de madera. Éxodo 25, leeremos versículo 10 hasta versículo 14 por ahora. Dice, harán también un arca de madera de Sittim, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de 1 codo y medio, y su altura de 1 codo y medio. Y la cubrirás de oro puro, por dentro y por fuera la cubrirás, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Y para ella harás de fundición 4 anillos de oro, que pondrás a sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella, y 2 anillos al otro lado. Y harás unas varas de madera de Sittim, las cuales cubrirás de oro. Y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Primeramente encontramos la descripción física de lo que es el arca de Dios. Una caja de madera de 2 codos y medio, viene siendo 4 pies de largo, 2 pies y medio de ancho y de alto igual. ¿De qué servirá? Veremos en un momento.
una caja de madera construida luego, cubierta de oro, tanto por dentro como por fuera, oro puro. Luego una cornisa, una especie de moldura alrededor del arca para que se vea más hermoso. Luego 4 anillos de oro en cada esquina para poder atravesar unas varas y transportar el arca en estacas preparadas para eso, por hombres preparados para eso, los levitas. Pero ¿qué significado espiritual tenía? Bueno, pueden bajar hasta el versículo 20 al 22. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas la cubierta. Sus caras la una enfrente de la otra, mirando a la cubierta las caras de los querubines. Y pondrás la cubierta encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti. Hablaré contigo de sobre la cubierta, viendo los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Bueno, noten que este arca tenía que ser colocado adentro del tabernáculo, específicamente el lugar santísimo, el lugar más adentro del tabernáculo, donde había unos querubines, uno a un lado, uno a otro lado, cuyas alas se extendían por encima del arca. Y Dios dice, de ahí voy a hablar contigo. De ahí te voy a comunicar lo que quiero comunicar a los hijos de Israel. Desde ese punto, el arca de Dios fue conocido como un objeto donde moraba y habitaba la gloria de Dios. Vemos, por ejemplo, en Salmo 80, en Isaías 37, Dios que mora entre los querubines. ¿Qué estaba entre los querubines? El arca. Así que el pueblo israelí entendía que el arca de Dios representaba la presencia de Dios, el poder de Dios y la gloria de Dios. Fue conocido como la habitación de Dios. Sin duda un objeto sagrado para los israelitas, ya que representaba esas cosas. Ahora, con esa introducción, vamos a 1 Samuel 4. Y les voy a dar de una vez lo que es el bosquejo de cada capítulo. Capítulo 4 es la captura del arca de Dios. Capítulo 5, la morada del arca en tierra de los filisteos. Y capítulo 6 es el retorno, la devolución del arca de los filisteos para la tierra de Israel. Ahora, casi siempre cuando hablamos de los filisteos, ¿qué viene a su mente de una vez? ¿Cosas buenas, cosas malas? Cosas malas. Es como decir cananeos, jebuseos, heveos, amalecitas. Aunque no lo conocemos personalmente, bíblicamente sabemos que eran gente pagana. Lo curioso en la Biblia, que a veces los paganos, los que no conocen a Jehová, hacen ciertas cosas y tienen ciertas mentalidades que hasta pone la vergüenza a los que realmente conocen a Dios. Y yo creo que en estos capítulos se ve de una forma contundente. Por eso lo quise presentar así, capítulo 4, 5 y 6, todo de un solo. Vamos a ver cómo fue que el arca de Dios fue capturado. Leamos capítulo 4, iniciando el versículo 1. Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y asentó campo junto a Ebenezer, y los filisteos asentaron el suyo en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron el campo como 4,000 hombres. Bueno, vemos un escenario común y corriente para los israelitas. Estaban en combate contra otra nación. En este caso eran los filisteos. Ahora, en versículo 2, cuando dice que Israel fue vencido delante de los filisteos y murieron como 4,000 hombres, si usted conoce, aunque sea un poco de la Biblia, ¿por qué Israel perdía en sus batallas? Exactamente. Rebeldía, desobediencia, por haber violado el pacto de Dios, porque Dios les había prometido desde el libro de Deuteronomio: si andan a mis leyes, nadie les podrá hacer frente. Ni se preocupen por cuán grandes sean los adversarios, yo los voy a defender. Entonces, de una vez, de buena primera, debemos pensar
que Israel perdió la batalla no por falta falta de administración, no porque el general era inepto, no porque faltaban fuerzas, no porque eran pocos, no. Debemos entender que los israelitas salieron huyendo de los filisteos porque algo espiritual andaba mal. Andaba mal. Ahora, tú y yo sabemos eso y lo decimos porque está en la Biblia, de Deuteronomio y en Levítico, cómo Dios operaba entre su pueblo. Miren lo que ellos dicen en el versículo 3. Y vuelto que hubo el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Pregunta, yo podría levantar la mano, usted también. ¿Por qué ustedes salieron heridos? Por esto y esto y esto. Analícense cómo están los líderes, cómo está Samuel, cómo están sus hijos, los sacerdotes, cómo está el liderazgo, cómo está el pueblo. Si identificamos que hay mal en el campamento, hay precedente bíblico que no nos va a ir bien la guerra. ¿Se acuerdan de Acán en los días de Josué? Que perdieron a un pequeño pueblo de ahí. ¿Por qué? Porque algo andaba mal en el campamento. Entonces hacen la pregunta, pero miren versículo 3. Antes de buscar respuesta y antes de analizarse, tiene una sugerencia. Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Miren, el arca de Dios que moraba entre los querubines, un objeto sagrado, lo quieren utilizar de amuleto. Esto nos va a traer la victoria. No importa cómo estemos espiritualmente. Incluso si quieren saber cómo estaban espiritualmente, 1 Samuel 12 y 3 nos narra acerca de Elí que toleraba los pecados descarados de sus hijos. Y sus hijos envueltos en abuso de poder, pecado sexual, y nadie decía nada. Todos lo hacían que no existiera. Y Dios dio 2 avisos a Elí. Uno en capítulo 2 por un hombre de Dios y otra vez por Samuel, el joven. Dijo, voy a hacer una cosa en Israel. El que lo oye le reteñirán ambos oídos. O sea, no lo van a creer. ¿De qué está hablando? De esto mismo. La captura del arca de Dios. Así que claramente había problemas espirituales en la nación de Israel. Y el remedio que ellos sugieren es traer el arca del pacto de Jehová. Ahora, antes de ser muy rápidos para juzgar a ellos por decir, bueno, ¿cómo van a usar el arca de Dios como amuleto? Superstición. Si es usted, no lo sé. ¿Cuántos traen una cruz en su carro, al lado del carro, pensando que, bueno, puedo andar como sea? Puedo andar mal delante de Dios, pero con tal que traiga la cruz colgada de mi espejo, no me pasa nada en la carretera. Es básicamente lo que estaban pensando. Podemos estar mal, pero si está en nuestra presencia este objeto físico, no nos pasa nada. Literalmente pusieron más enfoque en el arca de Dios y no en el Dios del arca. De haberse contemplado, mira, busquemos el rostro de Dios a ver qué anda mal. Dios les hubiera dado una victoria. Ahora bien, les quiero decir algo. Había un caso en Josué capítulo 6, donde el arca de Dios sí fue envuelto en la guerra. ¿Se acuerdan cuando encontraron la primera ciudad de Jericó? Dios mandó a hacer una estrategia militar muy extraña. De rodear la ciudad una vez al día por 6 días, el séptimo día 7 veces. Un total de 13 veces. Y el pueblo caminaba y ¿sabe quién andaba con ellos? Los levitas cargaban el arca de Dios. Ahora, eso fue ordenado por Dios. Así que en ese caso era aprobado, era correcto, era obediencia a la palabra de Dios. Pero en este caso, de 1 Samuel capítulo 4, no consultaron con Dios. Dios no les dijo que llevar el arca. Ellos intrépidamente pensaron que la presencia del arca les daría una victoria garantizada que poco sabían. Lo que hubieran hecho es lo mismo que hizo Josué cuando se encontró derribado por los de ahí. Se postra ante Dios, dice, Dios, ¿qué ha pasado?
Dios le dice a Josué, levántate. Hay pecado en el campamento. Ellos resuelven el pecado y la próxima vez hay victoria para ellos. Ahora, los filisteos, vamos a bajar ahora. No vamos a leer cada versículo por el tiempo. Si usted lee capítulo 4, van a ver que traen el arca. Versículo 5, aconteció que, como el arca del pacto de Jehová vino al campo, todo Israel dio grita con tan grande júbilo que la tierra tembló. Oh. El pueblo está súper animado de que ya tenemos el arca de Dios en presencia nuestra. Y comienza a gritar y comienza a zapatear y hasta la tierra tembló. Ahora, yo creo en la Biblia. Cuando dice que la tierra tembló, esos temblores los sintieron los filisteos. De tal manera que en versículo 6 dice, y cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campo de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había venido al campo. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían, ha venido Dios al campo. Y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Los filisteos, al escuchar el júbilo de Israel, dijeron, bueno, ha llegado el arca, lo vemos, el pueblo está muy animado, el pueblo está jubiloso, y de repente su Dios les va a ayudar. En la otra batalla no fue así. Ahora hay problemas para nosotros. Y es curioso que los filisteos, versículo 8, dicen, ay de nosotros, ¿quién nos librará de las manos de estos dioses fuertes? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Mis hermanos, esto es tremendo. Los filisteos se acordaban de un evento que pasó hace unos 500 años, no en su tierra, en tierra de los egipcios. O sea, ellos como pueblo vecino escucharon lo que Dios había hecho a Egipto en los días de Faraón, incluyendo las 10 plagas, incluyendo sumergir a Faraón y su ejército en el Mar Rojo. Y ellos dicen, si es el mismo Dios que trató con Egipto que está ahora, estamos en problemas. Verso 9, esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, porque no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Es admirable como ellos dicen, bueno, sí, si Dios da con ellos, hay problemas, pero vamos a hacer lo mejor que podamos. Esfuércense. No vamos a retroceder. Seguramente, si Dios hubiera estado con Israel en esa próxima batalla, los filisteos, adiós. Pero los filisteos tuvieron mucho denuedo, muy atrevidos, de poder pelear contra los israelitas. Y lo hacen, versículo 10. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecho muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Wow. 4,000 la primera batalla, esta segunda, 30,000 hombres israelitas perecieron. ¿Por qué? Porque equivocadamente pensaron que tener en mi posesión algo sagrado me garantiza la victoria, aunque yo no esté bien con Dios, aunque mi nación no esté bien con Dios, aunque el liderazgo no esté bien con Dios, con tal que traigo esto, Dios me tiene que dar la victoria. Aprendieron que no fue así. Ahora, esta derrota fue a causa de la debilidad espiritual de Israel. No fue por falta de poder de Dios, que eso quede muy claro. No es que Dios vio a los filisteos tan animados, esforzados, no, son muy fuertes. No, nada que ver. Si en una noche, mis hermanos, el ángel del Señor mató 185,000 asirios en Isaías. Para Dios no habría sido nada desaparecer por completo el ejército de los filisteos. Pero el problema era con los mismos hijos de Israel. Versículo 11, aquí está la captura. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés. Ese objeto sagrado, donde moraba la presencia y la gloria de Dios, Israel, por ponerlo en una situación peligrosa, por llevarlo a la trinchera, por llevarlo enfrente de la batalla, el resto de la batalla, perdieron
la posesión del arca del pacto de Dios. No solamente eso, los dos hijos de Elí, Ofni y Finehas, malos que eran, hijos de Belial, que ni conocían a Jehová, ni tenían por qué ejercitar el sacerdocio, pero por nepotismo, porque su papá era sacerdote, también se hicieron sacerdotes. Incorrecto. Murieron. No solamente eso, miren versículo 3 en adelante. Y cuando llegó, he aquí Elí, que estaba sentado en una silla atalayando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Se me hace que Elí sabía que esto no era buena idea. No lo deben de sacar de aquí y decir, lo mejor que se quede aquí. Y él, desde que se fue el arca a la batalla, estaba ya preocupado, temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y da las nuevas, toda la ciudad gritó. Y como Elí oyó el estruendo, la gritería, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a priesa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían entenebrecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre Elí, yo vengo de la batalla, yo he escapado hoy del combate. Y él dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió y dijo, Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Ofni y Finehas, son muertos, y el arca de Dios fue tomada. Ahora, fíjense muy bien en cómo está escrito esto, en el verso 18. Y aconteció que como él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y quebrósele la cerviz y murió, porque hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. ¿Por qué o se tiró para atrás de susto Elí en esta historia? Porque escuchó que el arca de Dios había sido capturado. La muerte de sus hijos ya lo esperaba. Dios le había dicho, honestamente, 2 veces se van a morir. Y él no hizo nada para interceder, no hizo nada para reprenderles. Él eso esperaba, que iban a ser muertos. Pero que el arca de Dios, que sea llevado por los enemigos como despojo de guerra, esto no puede ser. Seguramente él mismo se sintió algo culpable. Yo, sacerdote, yo puedo decirles que no lo toquen. No les corresponde a ustedes tocar eso. Y se murió. No solamente eso, verso 19. Y su nuera, la mujer de Finehas, que estaba preñada, cercana al parto, oyendo el rumor que el arca de Dios era tomada, y muerto su suegro y su marido, encorvóse y parió, porque sus dolores se habían ya derramado por ella. Y al tiempo que se moría, decíanle las que estaban junto a ella, no tengas temor, porque has parido un hijo. Mas ella no respondió, ni paró mientes. Y llamó al niño y acabó diciendo, traspasada es la gloria de Israel, por la arca de Dios que fue tomada y porque era muerto su suegro y su marido. Dijo pues, traspasada es la gloria de Israel, porque la arca de Dios fue tomada. Hablamos de significado de nombres en la escuela dominical un poco de Habacuc. Este es un nombre que tú no quisieras tener, pues por lo menos si fuera israelita. Icabod. ¿Icabod qué significa gloria a Dios? No, al contrario, traspasada es la gloria de Israel. Cada vez que decían tu nombre, la gente se acordaría de aquel día tan triste, que los hijos de Israel perdieron ese objeto tan sagrado, tan divino, donde Dios decidía morar y comunicar con su pueblo. Y tu nombre queda ya como infamia por eso. Así que termina el capítulo narrando cómo la batalla la perdió Israel, y encima de eso perdieron posesión del arca de Dios. Ahora bien, capítulo 5 nos presenta la morada del arca de Dios en la tierra de los filisteos. Ya leímos que el arca de Dios era una caja de madera forrada con oro por dentro y por fuera. Entonces, aunque no tenga ningún significado espiritual para los filisteos, pues por lo menos es oro, me lo llevo como despojo de guerra. Por lo menos lo puedo vender por buen precio. Por lo menos algún beneficio económico me trae. Versículo 1. Y los filisteos, tomada el arca de Dios, trajeronla desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y metieronla en la casa de Dagón y pusiéronla junto a Dagón.
es noble, es admirable, que ellos no destruyeron el arca para pillar el oro. A veces, por ejemplo, cuando Nabucodonosor destruyó las cosas del templo. Incluso cuando el general Tito en el año 70 destruyó a Jerusalén, destruyó todo el templo, llevando el oro, las alhajas. Por lo menos los filisteos tuvieron la decencia de decir, esto es un objeto sagrado para ellos. Para nosotros no lo conocemos, es desconocido. Pero, como lo consideramos de estima, vamos a ponerlo ¿dónde? En la casa de Dagón. ¿Quién es Dagón, mis hermanos? El dios de los filisteos, simbolizado por un pez hombre. Se imagina una mezcla con un hombre que tiene cabeza de pez y cuerpo de ser humano. Así simbolizaban el dios Dagón, que se creían los filisteos que él proveía el grano para la nación. Entonces los filisteos, en la ciudad de Asdod, llevan el arca de Dios. Pero noten algo, Jueces 16, porque tal vez alguien va a decir, yo me acuerdo que la casa de Dagón fue destruida por un juez poco antes de Samuel. Y sí es cierto. El juez se llamaba Sansón. Jueces capítulo 16, versículos 21, 23 y luego el 30. Jueces 16, 21. Mas los filisteos echaron mano de él y sacarle los ojos y le llevaron ¿a dónde? Gaza. Y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. 23. Entonces los príncipes de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, para alegrarse, y dijeron, nuestro Dios entregó nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Verso 30. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos, y estribando con esfuerzo, cayó la casa sobre los príncipes y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y fueron muchos más los que de ellos mató muriendo, que los que habían muerto en su vida. Si tú lees eso y luego contemplas la historia de Samuel, va a pensar, pero si la casa de Dagón fue destruida, ¿cómo que llevan el arca de Dios a la casa? ¿En qué ciudad estaba Sansón en Jueces 16? Gaza. ¿En qué ciudad fue puesta la casa el arca de Dios en 1 Samuel 5? Asdod, exactamente. Así que muy común, como hoy en día, cada ciudad puede tener varias casas de Dios. Hasta en una sola ciudad pueden haber muchísimas. Lo mismo era en el templo de los filisteos. Asdod tenía su casa de Dagón, Ecrón tenía, Gad tenía, Gaza tenía. Entonces, aunque sí, la casa en Gaza fue destruida por Sansón, existía la casa en Asdod. Y ponen el arca de Dios pegado a la estatua de Dagón. Ahora, Dios va a mostrar su infinito poder, su poder superior sobre cualquier otro Dios a continuación. Pero algo que no debemos pasar por alto es lo siguiente. Para los filisteos, si Dagón es su Dios, obviamente estaban equivocados, pero ellos estimaban a Dagón. Si yo pongo el arca de Dios al lado de Dagón, ¿qué estoy diciendo con esa acción? Es un respeto. Es un respeto. Por lo menos podemos decir eso. No lo pusieron en un muladar, no lo pusieron en ningún otro lugar asqueroso, lo pusieron en la casa de lo que ellos consideraban un Dios. Y se presentó la oportunidad perfecta para Dios mostrar su superioridad. Verso 3. Y el siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, y aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y volvieronlo a su lugar. Y tornándose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Ahora, cuando se levanta por la mañana, ven que Dagón, su estatua, había caído, postrado delante del arca de Dios. Ahora bien, pregunta, ¿quién hizo eso?
¿Quién causó la caída de la estatua? Dios. No fue un chico travieso que entró al templo e hizo escándalo ahí. No fue el viento, pues estaban adentro. Fue Dios. El poder de Dios hizo que cayera esa estatua justamente delante del arca de Dios. Bueno, los filisteos pensando que hay un accidente, quién sabe, algún animal, un gato que andaba por ahí lo botó, lo levantan, ponen en su lugar y el siguiente día encuentran casi la misma situación, excepto Dagón ya estaba quebrado. Su cabeza y las dos palmas de sus manos estaban cortadas y no estaban con el tronco, sino la cabeza y las manos estaban sobre ¿qué? El umbral. ¿Dónde está el umbral en una casa? La puerta, el umbral. O sea, Dios hizo esto para mí, para mostrar que esto no fue ninguna coincidencia. El hecho que su tronco anda por allá, postrado ante Dios, el arca de Dios, y sus manos y su cabeza andan por ahí por la puerta, muestra que únicamente el poder de Dios podía ocasionar esto. Y así fue. Ahora, esto es el poder y la presencia de Dios. Me imagino que desde ahí los filisteos comenzaron a decir, bueno, algo extraño pasa aquí. Nunca ha pasado esta situación. Dagón nunca se ha caído, mucho menos se ha quebrado. Y en las 2 noches que pasa junto al arca de Dios, ¿pasa algo? Están comenzando a decir y contemplar, este Dios de Israel sí es poderoso, pero todavía hay más. Vamos al 6. Empero agravóse la mano de Jehová sobre los de Asdod y destruyólos, hiriólos con hemorroides en Asdod y en todos sus términos. Ahora, la antigua dice hemorroides, creo que la gente dice tumores. Un hemorroide es un tumor, ya saben dónde, ¿verdad? Muy incómodo ha de ser. Y Dios hirió a los filisteos, a los de Asdod en todos sus términos con estos hemorroides. Verso 7. Y viendo esto, los de Asdod dijeron, no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. ¿Qué entendieron ellos? Que ese episodio en el templo de Dagón no era accidente, no coincidencia. Eso era el poder de Dios. Y ahora que yo amanezco con un hemorroide, y mi esposa y mis hijos y el vecino y el gobernador y todos, no es coincidencia que acabamos de capturar el arca de Dios y nos comienzan a suceder cosas muy malas, cosas de aflicción. Ahora, ellos dijeron, no queremos el arca. Por más que valga el oro, por más prestigioso decir, nosotros capturamos el arca de Dios, no lo queremos más. Mejor se lo pasamos al vecino. Verso 8. Enviaron pues a juntar así todos los príncipes de los filisteos y dijeron, ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron, pásese el arca de Dios de Israel a Gat. Y pasaron allá al arca del Dios de Israel. ¿Quién es un famoso de la ciudad de Gat? Goliat, el gigante. Aparece en capítulo 17. Goliat de Gat. Así que los de Asdod dijeron, no lo queremos. Vemos que todos están afectados con estos hemorroides. Vamos a pasarlo a otra ciudad. Así que pensaron, tal vez, un cambio geográfico va a limitar el poder de Dios. Que pocos sabían. Verso 9. Y aconteció que como la hubieron pasado, la mano de Jehová fue contra la ciudad con grande quebrantamiento. E hirió los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, que se llenaron de hemorroides. Así que nueva ciudad, nueva posición geográfica, el mismo Dios que tiene poder para afligir y para mostrar que es Dios donde sea. Esté en el campamento de Israel, esté en los filisteos, tiene poder. Verso 10. No sé si no eran muy amigos estas ciudades o qué, porque si yo sé que a mí me causó esta gran aflicción, ¿cómo yo voy a decir, bueno, mi gobernador, mi ciudad vecina, te voy a pasar este regalo? Sabiendo lo que a mí me hizo.
Y ya pasó en Asdod, ya pasó en Gat, verso 10. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, nueva ciudad. Y como el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voz diciendo, han pasado a mí el arca de Dios de Israel por matarme a mí y a mi pueblo. Los de Ecrón, un poquito más sabios, dijeron, ya sabemos lo que han pasado con ustedes. No queremos nada de esto. Quédense con su arca. Tenemos que hacer algo acerca del arca. Versículo 11. Y enviaron a juntar todos los príncipes de los filisteos, diciendo, despachad al arca de Dios de Israel, y tórnese a su lugar, y no mate a mí ni a mi pueblo, porque había quebrantamiento de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había allí agravado. Y los que no morían eran heridos de hemorroides, y el clamor de la ciudad subió al cielo. 3 ciudades, 3 aflicciones, dijeron, ya nomás vamos a devolver el arca de Dios a su lugar. Y no es la casa de Dagón, es en el campamento de Israel. Así que durante 7 meses, dice el siguiente versículo, durante 7 meses los filisteos experimentaron en gran manera el poder de Dios como superior al poder de su Dios Dagón. Experimentaron que el Dios de Israel hasta puede afectar su salud y de todos si Él está en contra de ellos. Bien, ellos acertaron anteriormente lo que había hecho Dios a los egipcios. Y ya lo estaban experimentando por sí mismos. Ahora, capítulo 6. Una frase más al final del verso 12. Y el clamor de la ciudad subía al cielo. Ahora, esa frase se puede entender, bueno, gritaron y se fue el río para arriba. Pero bíblicamente tiene otro significado. Éxodo capítulo 2. Éxodo capítulo 2. Versículo 23. Un clamor subiendo al cielo. Éxodo 2, leeremos versículo 23. Y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel suspiraron a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Oraciones, gemidos, quejas entre el pueblo. Ese clamor subió a los oídos de Dios y Dios actuó. 1 Samuel 9. 1 Samuel 9. Su versículo 16. Mañana a esta misma hora, yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de manos de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, porque su clamor ha llegado hasta mí. ¿Qué significa la frase que un clamor subió al cielo? Que Dios escuchó. Y no es que Dios sea sordo, sino Dios puso interés a lo que las gentes estaban orando o diciendo hasta quejándose. Así que los filisteos, paganos por sí, por lo menos un Dios falso, no más tenían ellos. Pero ya después de 7 meses de experiencia con el Dios verdadero, comienzan a clamar. Y ese clamor subió al cielo. Y saben que no se los puedo mostrar abiertamente. Pero en este capítulo que viene, yo creo que hay muchas cosas que indican que varios de ellos, no sé cuántos, varios de ellos fueron tocados por el mismo Dios y lo vemos por sus acciones. Porque capítulo 6 nos habla del retorno del arca de Dios a la tierra de Israel. Y estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. 7 meses de los peores que hemos vivido de los filisteos. Nuestro Dios se cae, se rompe, gente afligida por aquí, por allá, muchos muertos. Ha sido una mala experiencia. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos. Ahora, los sacerdotes aquí no eran de los hijos de Israel, eran sacerdotes de ellos. O sea, sus propios sabios, sus propios religiosos entre ellos. Preguntaron, ¿qué haremos
del arca de Jehová, declararnos cómo la hemos de tornar a enviar a su lugar. Ahora, ya habían determinado enviar el arca de regreso. Eso lo vimos en capítulo 5, verso 11. Ya dijeron, vamos a tornarlo a su lugar. La pregunta que tienen a sus sabios, a sus adivinos, a sus sacerdotes es, ¿en qué manera lo vamos a hacer? ¿De qué manera? ¿Será que mandamos un mensajero, decimos que ellos vengan por su arca? ¿Será que nos encontramos a medio camino? ¿Será que contratamos a una gente? ¿Qué hacemos? ¿De qué manera debemos no incurrir más ira de Dios sobre nosotros? Ya experimentamos su ira. Ya sabemos que Él tiene poder. Ahora en el retorno de este arca no queremos fallar. Ahora, la respuesta o las respuestas de estos hombres muestran cierto conocimiento de principios de la ley de Dios. Y esto es muy curioso para mí. Porque los filisteos no tenían el Torah, la ley de Dios. No tenían el libro de Éxodo, donde Dios dio ciertos protocolos sobre el transporte del arca. No tenían nada de eso. Pero aún así vemos que ellos muestran cierto conocimiento de cómo tratar con el arca de Dios. Versículo 3. Y ellos dijeron, si enviáis el arca de Dios de Israel, no la enviéis vacía. ¿A poco no dijo Dios en Israel, no se presentarán delante de mí con las manos vacías? Dios dijo eso a Israel. Y ahora los sabios de los filisteos dijeron, cuando vuelvan al arca, que no sea vacío. O sea, les tenemos que dar algo. ¿Qué? Más le pagaréis la expiación. Oh, esto es tremendo. Pagaréis la expiación. Mis hermanos, ¿entienden lo que es la expiación? Es borrar las culpas mediante un sacrificio, mediante una ofrenda. Y esto directamente está conectado con la ley de Dios. Levítico capítulo 5. Levítico 5. Dios habló a su pueblo de la expiación. Levítico capítulo 5. Versículos 15 y 16. Y los ancianos de la congregación, estaba en capítulo 4, 5. Cuando alguna persona cometiere falta y pecare por hierro en las cosas santificadas a Jehová, traerá su expiación a Jehová, un carnero sin tacha de los rebaños, conforme a tu estimación en ciclos de plata del ciclo del santuario en ofrenda por el pecado. Y pagará aquello de las cosas santas en que hubiere pecado. Y añadirá a ello el quinto y lo dará al sacerdote. Y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado y será perdonado. ¿Por qué se hacía una expiación? Porque alguien había pecado. Un pecado por hierro exigía, demandaba una expiación dada por Dios. Y a través de esa expiación, la persona podría tener perdón. Luego en la 1 Samuel 6, versículo 3. Más le pagaréis la expiación y entonces, ¿qué dice? Seréis sanos. Wow. Seréis sanos. Seréis sanos no por usar este ungüento, no por visitar este brujo, no por hacer este encantamiento, no. Seréis sanos cuando den una expiación al Dios que nos ha traído este juicio. Este Dios que nos ha afligido requiere un sacrificio, una ofrenda, expiación, y si se lo da, pueden tener sanidad. Bien me parece, mis hermanos, a cómo es nuestra expiación. Hebreos capítulo 2, por favor. Hebreos 2, verso 17. Hebreos 2, verso 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a los hermanos,
para venir a ser misericordioso y fiel pontífice en lo que es para con Dios, para expiar los pecados del pueblo. ¿Quién es el sumo sacerdote, el pontífice, quien expía nuestros pecados? Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Dice el 1 de Pedro 2:24, fuimos sanados por sus heridas. Bien, lo atinaron los filisteos, dijeron, tenemos que dar expiación para que estemos sanos. Si no hay expiación, no habrá sanidad. Principios de la palabra de Dios. Ahora, ellos entendieron que el mismo Dios que los hirió es el mismo Dios que los puede sanar. Deuteronomio capítulo 32. Deuteronomio 32. Como digo, si es que alguien había leído el Torah una vez, si es que de una forma escucharon de Dios, no lo sé. Pero sus acciones muestran cierto conocimiento de la palabra de Dios. Deuteronomio 32, verso 39, Dios está hablando aquí. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo curo. Yo sano. Dios es el que puede sanar cuando Él es que ha traído la enfermedad en primer lugar. Y los filisteos entendieron eso perfectamente. Vuelven a 1 Samuel 6, versículo 4. Y ellos dijeron, ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Y ellos respondieron, conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 hemorroides de oro y 5 ratones de oro, porque la misma plaga que todos tienen también vuestros príncipes. Haréis pues las formas de vuestros hemorroides y las formas de vuestros ratones que destruyen la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Quizá aliviará su mano de sobre vosotros y sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. La expiación que iban a dar tenía que involucrar los 5 príncipes de sus ciudades. 5 príncipes. Y la expiación en sí eran 5 hemorroides de oro. Bueno, entre todas las cosas que he visto de oro, águilas y leones y animales. Nunca he visto una prenda que es, bueno, aquí te brindo una hemorroide de oro. Pero es lo que ellos consideraron. ¿Y saben qué? Su principio, su precedente es bíblico. Se lo voy a mostrar un rato. Luego dice 5 ratones de oro. ¿Por qué ratones? Porque los ratones fueron los que estaban destruyendo la tierra, en versículo 5. Mis hermanos, si tú tienes un ratón en tu casa, o 2 o 3, bueno, le pones sus trampas y no es gran cosa. Imagínense cientos de ratones en tu casa. Ratas y ratones corriendo por las calles, obviamente causa enfermedad. ¿A poco en el siglo XIV creo que fue? Esa plaga bubónica, la plaga negra que decían, por las ratas. Así que ellos dijeron, oigan bien, las cosas con las cuales Dios nos ha afligido será la expiación que vamos a pagar para recibir la sanidad. Interesante. ¿De dónde les habría ocurrido tal idea? Números 21. Números 21. Las mismas cosas que Dios usó para juzgarnos serán la expiación a través del cual conseguimos la sanidad. Números 21, versos 6 a 9, conocen la historia. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijeron, pecado hemos por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite a nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre la bandera, y será que cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de metal y púsola sobre la bandera, y fue que cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de metal y vivía. Interesante. ¿Cuál era la aflicción que Dios usó para con Israel en este entonces? Serpientes ardientes.
¿Cuál fue el objeto a través del cual el pueblo podía ser sanado? Serpiente de bronce, serpiente de metal. No sé cómo los filisteos entendieron que si vamos a pagar una expiación, es bueno que de cierta forma simbolice el juicio que Dios nos ha mandado. ¿Será que uno de ellos había escuchado la historia de la serpiente de metal? Solo Dios lo sabe. Seguimos, 1 Samuel 6. En verso 5, otro buen principio. Dice en medio del versículo, y daréis gloria al Dios de Israel. Ahora, siempre es bueno dar gloria al Dios de Israel, en cualquier contexto. Sea en la congregación de los santos, sea en tu hogar, cualquier cosa que esté pasando, es bueno dar gloria a Dios. Pero en este caso, yo creo que está muy parecido a lo que había pasado en Israel años antes. Josué capítulo 7. Josué 7. Y ya les mencioné que en Josué 7 hubo pecado en el campamento. Acán había robado, había tomado el anatema de lo que Dios tachó como maldito y causó la derrota de Israel. Y cuando Josué le llama la atención y le va a reprender y todo eso, le va a juzgar, miren el consejo que da Josué a Acán. Josué 7:19. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria ahora a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. En este sentido, dar gloria y dar alabanza a Dios tiene que ver con qué acción. Decirle, con confesar el pecado. Por eso dice Josué, no me encubras lo que has hecho. Aunque sea lo último que tú hagas, aunque sean las últimas palabras, más vale que sean palabras de confesión que da gloria a Dios. Como digo, es interesante que los filisteos dijeron, daréis gloria al Dios de Israel. Seguimos, 1 Samuel capítulo 6. Versículo 6 ahora. Mas, ¿por qué endurecéis vuestro corazón? Como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón. Después que los hubo así tratado, ¿no los dejaron que se fuese y se fueron? Otra vez los filisteos muestran conocimiento de lo que había pasado en Israel, en Egipto, hace 500 años. Y mencionan cómo Faraón y los egipcios endurecieron su corazón. Decía Moisés, deja ir a mi pueblo. Y Faraón dice, no los voy a dejar ir. No conozco a Jehová. Tampoco deja ir al pueblo de Israel. Bueno, plaga 1, plaga 2, plaga hasta plaga número 10. Dice aquí los filisteos, después que los hubo así tratado, no los dejaron que se fuesen y se fueron. O sea, esperaste hasta la 10ª plaga. Qué bien hubiera sido que en la primera plaga, o antes de la primera plaga, dices que sí, tu nación fuera escatimada de un gran juicio. Ellos pensando, no queremos ser como los egipcios. Vimos lo que otros han hecho para hacer frente a Dios y no les fue bien. Así que preparen la expiación, den gloria a Dios, todas las cosas que estamos hablando y devuelven ese arca a Israel. Versículo 7. Haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro y haced tornar detrás de ellas sus becerros a casa. Oh, eso es tremendo. Cuando estaba mirando esto, Dios me dio mucha iluminación, diría yo, porque de mí no viene, de Dios viene. Primeramente, hacer un carro nuevo. Están preparando el transporte del arca. Ahora bien, por los que saben, ¿cómo debía ser transportado el arca de Dios? Ya lo leímos. ¿Se recuerdan lo que tenía en las esquinas? 4 anillos, atravesar unas varas y puestos sobre los hombros de los levitas. Ahora, ¿qué levita había entre los filisteos? Ninguno. Y no les culpo, no eran hijos de Israel. Así que en su mejor forma de estimar, reverenciar el Dios de Israel, dicen,
Vamos a hacer un carro nuevo. O sea, un carro cuyo único propósito es transportar el arca de Dios. No vamos a agarrar el vagón de fulano que está todo sucio y quebrado. No vamos a usar nada que sea irreverente. Vamos a hacer un carro nuevo para transportar el arca de Dios. Y luego buscar 2 vacas que críen. Normalmente en la Biblia, ¿qué animal jala un vagón? No la vaca, el buey. ¿Por qué vacas aquí? Ya lo van a ver. Muy específicos. 2 vacas que críen, o sea, tienen sus becerros, tienen sus hijitos, pero no conocen lo que es un yugo. O sea, vacas totalmente sin experiencia. Y luego, haced tornar detrás de esos becerros a casa. Y estaba indagando, porque esto me hizo pensar. ¿Por qué vacas y no bueyes? ¿Por qué vacas que crían y por qué retroceder los becerros a casa, sus hijitos? ¿Saben que las vacas madres son muy, muy dedicadas a sus hijos? Se quedan con ellos. Estaba leyendo, estudiando sobre las vacas. No las dejan, las protegen con cierta tenacidad. Entonces los filisteos dijeron, escojan 2 vacas que críen, que tienen sus crías ya, y van a separarlas de sus madres y llevarlas a su casa. Y todo esto tiene un propósito. Es más, nos hace pensar en, mis hermanos, cómo nosotros tenemos que seguir a Jesús. Estos trabajadores, las vacas, dejaron atrás todo por hacer esta misión. Mateo 19:27. Pedro dice, hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Hay que dejar cosas atrás. Estas vacas fueron elegidas y ellas dejaron todo atrás, pero ahí no es todo. Versículo 8. Tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro y poned en una caja al lado de ella las alhajas de oro que le pagáis en expiación y la dejaréis que se vaya. Interesante que ellos no se atrevieron a abrir el arca. Nunca vemos que abrieron el arca. Dijeron, esos hemorroides de oro y los ratones de oro los ponemos aparte en la caja. Vimos qué pasó con Dagón. Mejor que no toquemos mucho el arca, mucho menos lo vayamos a abrir. Y lo pone al lado, con presente, ¿verdad? Y dejaréis que se vaya. Oh, pero ¿a poco las vacas saben llegar a Israel? ¿Cómo van a llegar? Dejaréis que se vaya. Verso 9. Y mirad, si sube por el camino de su término a Bet-Semes, él nos ha hecho este mal tan grande. Y si no, seremos ciertos que su mano no nos hirió, nos ha sido accidente. Todo esto era una prueba para ver si realmente lo que había acontecido contra ellos era de la mano de Jehová. Si esas vacas sin dirección, sin alguien que los guiara, llegaron a Bet-Semes, una ciudad en Israel, por su propia cuenta, y no se van a un lado ni a otro lado, sabremos que son guiadas por Dios. Y ahí viene el caso, mis hermanos, la importancia que sean vacas madres que dejaron sus hijas atrás. ¿Por qué? Claro que sí. Una madre vaca, si tú la separas de su hijo y luego no le pones rienda, nada más lo atas un yugo, lo primero que va a querer hacer es volver a sus becerros. Pero esas vacas verán que no hicieron eso. ¿Y sabe por qué no lo hicieron? Porque esas vacas literalmente fueron guiadas por Dios. Versículo 11. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y con las formas de sus hemorroides. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes e iban por un mismo camino, andando y bramando, sin apartarse ni a diestra ni a siniestra. ¡Wow! Dejaron sus becerros atrás, las vacas, contra su naturaleza, por supuesto. Y luego el camino derechito para una ciudad de Israel. Dice aquí, y no creo que sea coincidencia, caminaron
sin apartarse ni a diestra ni a siniestra. Deuteronomio 28, por favor. Estas vacas se muestran más obedientes a Dios que los mismos hijos de Israel. Aceptaron su misión, escucharon la guianza de Dios y van para allá sin apartarse a diestra ni siniestra. Es curioso que Dios usa la misma frase para con sus hijos. Deuteronomio 28, verso 14. Y no te apartes de todas las palabras que yo os mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos para servirles. ¿Sabe lo que nos dice? Que esas vacas, la ruta que tomaron, tenía muchas salidas, muchos desvíos. Mucha agua para beber, pasto para comer y muchas cosas que podría distraer a cualquier vaca. Pero estas vacas, mis hermanos, guiadas por Dios, fueron derechitamente hacia la tierra de Israel. Verso 12, 1 Samuel 6:12. Y al final. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el término de Bet-Semes. Ahí estaban los príncipes mirando qué pasaba. ¿Será que van a ir a un lado, otro lado? ¿Será que este encargo va a llegar bien? No los estaban dirigiendo, solamente siguiendo en pos de ellos. Verso 13. Y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle, y alzando sus ojos vieron al arca y holgáronse, se regocijaron, cuando la vieron. Y el carro vino al campo de Josué Bet-Semita y paró allí porque ahí había una gran piedra. Y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Ahora, los hombres de Bet-Semes, los israelitas, se gozaron al ver el arca. Y en su júbilo, en su alegría, toman el carro nuevo que lo habían hecho los filisteos, lo cortan en pedazos, hacen una fogata, y las vacas que dejaron sus crías atrás también despedazan y hacen holocausto a Jehová. Ahora, si era correcto o no, no lo sé, porque en fin, no era de ellos, ¿verdad? Eran los filisteos. Y los filisteos, ¿qué están haciendo? Es un carro nuevo que está destruyendo. Pero es lo que pasó. Es lo que pasó. Me hace pensar en lo que dice Romanos 12:1. Presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Estas vacas eran animales, no eran como tú y yo, pero derechitamente hicieron su trabajo, guiados por Dios. Y cuando llegaron ahí, dejaron literalmente, sus cuerpos en sacrificio para Jehová. Verso 15. Y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las alhajas de oro, y pusieronlas sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y mataron víctimas a Jehová en aquel día. Lo cual, viendo los 5 príncipes de los filisteos, volvieronse a Ecrón el mismo día. Bueno, parece que todo terminó como tenía que ser. Los filisteos pagaron la expiación, dieron el arca de regreso a Israel, hicieron ofrenda a Jehová y vivieron felices para siempre. Pero saben que hay varios versículos que siguen, ¿verdad? ¿Qué les dije al principio? Y esto, si tuviera que ponerle un tema, a veces los paganos muestran más reverencia y temor de Dios que hasta los que conocen a Dios. Lo vimos en el capítulo 4. El arca de Dios, nuestro amuleto, nuestro pie de conejo, nuestra herradura, nos trae buena suerte. Así creen, capturado. Bueno, ya está de regreso. ¿Cómo vamos a tratar con el arca? Bajan a este versículo 19. Entonces hirió Dios a los de Bet-Semes. ¿Por qué? Habían mirado en el arca de Jehová. Hirió en el pueblo 50,070 hombres. Y el pueblo puso luto porque Jehová le había herido de tan gran plaga. Ellos, aunque eran levitas, verso 15, bajaron el arca y eso estaba bien, pero no fueron autorizados para abrir el arca. Y en su emoción, pero mayormente en su falta de respeto hacia cosas sagradas, abren el arca de Dios. Y no eran 1 y 2.
De repente tuvo una gran exhibición. Miren, el arca está de regreso. Miren, la expiación, pasan a ver. Y todo el mundo miraba y entraba a ver el arca. ¡Puf! Muerto, 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 muerto. 50,700. Ahora, déjenme decirles algo. A veces cuando leemos cosas en la Biblia decimos, wow, qué cruel. Pero es nuestra forma de pensar. ¿Qué tal si leemos la perspectiva de aquellos que lo vivieron? Verso 20. Y dijeron los de Bet-Semes, los que sobrevivieron, por supuesto, ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios? Ni los que vieron a sus familiares y amigos caer muertos por atreverse a mirar el arca, dijeron que Dios era injusto. Ellos dijeron, es un Dios santo. No está haciendo nada indebido. Nosotros bien sabemos que no hay que tratar irreverentemente al arca. Así que aún esta gran matanza, Dios sigue siendo santo. ¿Y a quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los de Kiriatim Jearim diciendo, los filisteos han vuelto al arca de Jehová, descended pues y llevadla a vosotros. Parecía lo que decían los filisteos. Mira, no nos ha ido bien, hay juicio, mejor pasamos al vecino. 50,000 muertos en Bet-Semes, dijeron al vecino, ven por el arca, no lo queremos más entre nosotros. ¿Cuál es el punto de todo esto, mis hermanos? Es sorprendente que los israelitas, que tenían la ley de Dios y conocían los protocolos del arca, violaron la ley de Dios. Y los paganos, los filisteos, que no conocían, a nuestro parecer, nada de esta ley de Dios, actuaron con más reverencia a las cosas sagradas de Jehová. Así que tal vez un mensaje un poco peculiar, pero enseñanzas buenas del trato de los filisteos con el arca de Dios, que lo apliquemos al corazón. Vamos a orar. Padre celestial y nuestro gran Dios, gracias por lo que pudimos ver en esta mañana. 3 capítulos de una historia con una progresión natural, viendo, Señor, cómo el arca de Dios, un símbolo de tu presencia, tu poder, tu gloria, fue capturado en batalla. Y esos filisteos que no te conocen, no te conocían, mostraron cierto temor de Dios y reverencia, aún en su ignorancia. Te ruego, Padre, que nunca nos ponga la vergüenza los impíos, los incrédulos, que tal vez en ciertas circunstancias tratan con más reverencia las cosas santas. Padre, ayúdanos a ser temerosos de Dios en todo momento. Nunca queremos llegar a un punto de familiaridad contigo, de modo que te tratamos por menos de lo que tú eres. Tú eres un Dios santo, 3 veces santo, un Dios poderoso, omnipotente, y nunca queremos subestimar lo que tú puedes hacer. Ayúdanos a vivir día a día, Señor, en temor y reverencia de nuestro gran Dios, sabiendo tú eres un Dios que es fuego consumidor. Padre, haz que estas enseñanzas que vimos queden bien cimentadas en nuestras mentes y que las apliquemos al corazón. Y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Estamos despedidos. No se olviden, esta noche hay culto de jóvenes a las 6, así que todos bienvenidos. Y los esperamos ver más tarde. Qué bueno, paró la nieve, ya van con Dios.